Muy bien, continuamos. Otra cosa que me gustaría poder pensar es en ese episodio del toro, donde el toro se escapa del matadero y se va por las calles, y pensarlo como una metáfora de los unitarios dentro de las personas que estaban en el país luchando contra el régimen establecido por Rosas, ¿sí? Entonces él se opone, este toro se opone a que lo maten para que lo coman, y de esa misma forma luchaban los unitarios para oponerse a, a esta forma de manejar el país que tenía Rosas. Sí, es interesante poder establecer un poco de similitudes entre este toro y el joven al final de la historia, ¿no? El joven unitario que muere. Ver cómo las actitudes del toro de rebelarse, de querer escaparse, de enfurecerse con la opresión de los federales, son muy, muy similares, tanto en el toro como en el joven unitario. Otra cosa que vemos también representada en varias escenas es la condición socioeconómica que tenían las personas que integraban esta comunidad del matadero, ¿sí? Él las describe como personas muy incultas, personas de una clase social muy baja, muy pobres, que se conformaban con muy poco. Esa era las personas que integraban esta sociedad, este pequeño mundo que él describe en la obra, y que a su vez representaban cómo él veía el país en esa época, ¿sí? Otra cosa que creo importante poder pensar es en el tema político que se plantea en la época, ¿no? Obviamente ya hablamos acerca de la lucha entre unitarios y federales, pero pensarlo como una analogía que hace Esteban Echeverría con esto del matadero, ¿sí? El matadero es una metáfora, pero después, a medida que van surgiendo diferentes temas, esa sucesión de metáforas se transforma en una alegoría de lo que estaba pasando en el país. Y quiero leerle una cita que dice así: por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo de cuchillos, tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, cuatro ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y a un mondongo que habían robado a un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros flacos, ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Y miren lo que dice acá: simulacro en pequeño. Es decir, toda esta situación era un simulacro en pequeño, era del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Es decir, esta lucha que había, que representa más arriba, era una lucha que se reflejaba en los derechos individuales de las personas. Interesante, creo que de alguna forma aclara o resume la idea de lo que él quiere provocar con esta obra. Y por último, me gustaría pensar en esto que hace el joven al final, cuando él le grita al juez y le dice todo lo que él piensa, y pensarlo en esto como la oportunidad que tiene Esteban Echeverría de poder gritarle en la cara a Rosas todo lo que él pensaba de él. Obviamente no lo podía hacer directamente porque lo mataban, lo perseguían, lo exiliaban, sino que aprovechó la literatura para poder hacerlo, y vemos que ahí aparece su voz, y en vez de ser el joven gritándole al juez, es Esteban Echeverría gritándole a Rosas eso que él sentía, ¿no? Qué importante poder ver, pensar en la literatura como esa oportunidad para poder decir aquello que no se puede decir de otra forma. Espero que les haya resultado interesante la clase.